Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. Este es mi espacio para hablar justamente de mis novelas, de mis procesos creativos, de los personajes más relevantes, protagonistas y otros que son importantes a la trama, detrás de escena, curiosidades, bueno, ese tipo de cosas. Y como estamos en julio, julio es un mes muy especial para mí porque es el mes aniversario de mi primera novela, que mañana 6 va a estar cumpliendo 35 años de su invención. Llamaradas de Recuerdo tiene varias fechas importantes, pero creo que esta es la fecha más importante de todas. Era un sábado, a la tarde, tardecita, nos habíamos reunido en casa de una de mis amigas con la consigna de contar, inventar historias de terror para asustarnos entre todas. Finalmente resultó que mis amigas no estaban inventando nada, sino que estaban repitiendo cuentos que les habían contado, que habían leído, que habían visto alguna película, pero yo me tomé la consigna muy en serio y sí inventé una historia de terror que básicamente se trataba de una niña que recordaba su vida pasada, pero estaba salpicada de elementos muy siniestros, porque esa idea en sí no asustaba a nadie y la idea era justamente generar terror. De allí a diciembre esa idea siguió mutando. Yo había empezado a escribir un montón de novelas, pero todas estaban inconclusas. Y bueno, 3 meses después, el 8 de marzo, justo el día que yo cumplía 13 años, terminé de escribir la primera versión de Llamaradas de Recuerdos. Me hubiera gustado hacer un video contándoles bien cómo fue todo, pero por cuestiones de tiempo, de espacio en mi teléfono y creo que también de practicidad, voy a hacer unos cuantos videos cortitos, entonces pueden ir eligiendo el que más les interese. Lo que voy a hacer en vísperas del aniversario, del 35º aniversario de la creación de mi novela, es mostrarles brevemente las copias que rescaté a través del tiempo, cómo fue mutando. Esto, por ejemplo, que ven aquí, esto fue lo que yo escribí a los 12 años. Se los voy a mostrar muy rápidamente porque lo que escribía a los 12 años estaba muy mal escrito, los personajes, yo era muy madura, estaba escribiendo historias para adultos sin ser adulta y además recién estaba iniciando mi camino dentro de la literatura, si bien ya venía escribiendo muchos cuentos, poesía, pero se notaba que estaba escribiendo, quería escribir para adultos siendo niña, entonces los personajes eran unidimensionales, no bidimensionales, unidimensionales. La trama está llena de fallos, no hay complejidad, no hay, muy superficial, no tiene fundamento, no tiene sustento, y porque esperaban con 12 años. Ya fue todo un logro terminar de escribir ese libro. A los 18, después de haber escrito 3 novelas más, retomé un día este original en un arrebato de nostalgia, de decir, a ver, quiero volver a ver esa primera novela que escribí, por supuesto. Yo seguía, mis personajes seguían siendo unidimensionales y las tramas, bueno, con todos los vicios que se puedan imaginar, pero se ve que algo evolucioné en ese tiempo porque me morí del espanto y dije, no, esto así no puede quedar. Pero como la historia a mí me parecía que era una buena historia, que podía sobrevivir, que solamente había que corregirla, me tomé la molestia de corregirla. Un cambio importante que tuvo fue que pasó de estar de tercera persona a primera persona, porque eso la hacía mucho más verosímil. Y bueno, después hubo otros cambios, pero que voy a ir comentando en sucesivos videos para no hacer este tan largo. Tiene que ver con la geografía, los lugares donde transcurría. Cambió el título, dejó de ser El sueño de la casa en la India y pasó a ser Me llamo Lucrecia. Y un par de años después, envalentonada porque había gente que empezó a hacer eso, saqué una edición artesanal del libro, esto fue todavía antes de la época de la computadora, entonces, y de internet. Entonces lo que yo hice fue en la misma máquina, en la máquina de escribir, como pueden ver, esta ya no era la Hermes Baby, pero sí era una, no sé si era una Olivetti, una Remington, pero la Hermes Baby la hice, la destrocé, pobrecita. Armé unos cuadernillos hechos con 4 hojas, que después cosí y pegué. Esto no sé si se llega a ver en lo que mostré, pero está cosido y pegado el libro.
como un libro, ahí se ve que está pegado, ¿no? Fui armando, fui cosiendo, pegando, cartón para la tapa, tapa, contratapa y lomo. Esto era con las letras que uno compraba y las letras autoadhesivas, porque todavía no había computadora, como dije recién, hasta había inventado mi editorial, que era Originales Larisa. Larisa era una gata que teníamos, y el que está en el logo era Ashley, su hermanito, para que estuvieran los dos en el logo. Y bueno, muy anecdótico. Hice 40 de estos ejemplares, fotocopia color para tapa, contratapa y lomo, contact para proteger el papel. 40 ejemplares, se vendieron todos, fue un éxito, digamos, en ese momento. Aparte era la novedad, yo tenía 20 años, era mi primera novela, y mucha gente también de buena onda, muchos amigos de mis padres de buena onda para alentarme en mi camino, me compraron el ejemplar. Tal es así que después gente que me compró me lo devolvió para que yo me quedara con uno de recuerdo, porque realmente se fueron todos. Después de eso conocí a una escritora genial, Margot Pérez Solari, que me dijo: se nota que que este libro da para mucho más, se nota que lo comprimiste y queda feo, queda muy feo. Margot y José del Carmen Nieto fueron mis dos más grandes maestros en mis inicios de la literatura. José del Carmen Nieto desde el primer momento, ya voy a hacer un video hablando puntualmente de él, y Margot Pérez Solari, que me encontró en este punto, le encantó el libro y me dijo: esto se puede mejorar. Y me ayudó a mejorarlo en un trabajo intensivo que duró un montón de meses, en los que a la par que me iba dando tareas y desafíos, y yo tenía que escribir y llevar lo que había escrito, y lo revisábamos y me lo volvía a corregir y me volvía a remarcar, y bueno, a la par de eso ella también iba corrigiendo una novela suya y trabajábamos las dos codo a codo con las dos novelas. Lamentablemente no encontré ninguna copia de ese libro que logramos con Margot, que fue una novela que por supuesto mucho más grande, 3-4 veces más páginas que esto. Los personajes ya empezaron a ser tridimensionales, el argumento mucho más sostenido, consultando con psicólogos, con médicos, con ginecólogos, bueno, con profesionales que tenían que ver con las problemáticas que se iban presentando en la novela. El libro empezó a tener, la historia empezó a tener mucho más sustento. Pero hubo una cuarta versión que les voy a mostrar, que era esta, que esta fue la que finalmente se publicó. El libro, mientras yo estaba trabajando con Margot, el libro dejó de llamarse Yo me llamo Lucrecia y pasó a llamarse Llamaradas de Recuerdos. Ahí fue que cambió, y su novela también cambió de nombre. Estábamos en una etapa de total mutación ambas. Y bueno, esta ya es Llamaradas de Recuerdos, la final, que es una corrección después de la que hice con Margot, que tuve la suerte de encontrar un montón de bibliografía que hablaba de los temas espirituales que yo quería desarrollar en la novela. Entonces me zambullí unos cuantos años, conocí un montón de gente, hasta hay un capítulo en el que aparece una medium. Este es el libro final, basado en este último que les mostré. Esto fue lo que se publiqué. En la corrección final que yo hice aparece hasta una medium. Y bueno, yo llegué hasta conocer gente que hacía mediumnidad, como para que me mostraran cómo era eso, para poder describirlo en mi libro. Voy con los médicos, voy con los psicólogos, voy con los arquitectos, con todos los profesionales que yo necesito, abogados, con todos los profesionales que yo necesito para lo que me demanda la trama del libro, y les digo: mostrame cómo trabajan, cómo se hace para que sea verosímil esta parte del libro. Y bueno, ahí fue que con esa última cepillada que le digo yo, fueron varias cepilladas que tuvo esta novela, esa fue la última cepillada, y después de eso sí, José del Carmen Nieto fue en esta oportunidad el que me dio el visto bueno, que venía viendo mi evolución desde que yo tenía 12 años y escribí la primera versión de esta novela. Fue el que me dijo: ahora sí, Marina, ya está listo. Y cuando yo, toda desalentada, porque todavía la única opción que teníamos los escritores era publicar en papel, y era muy costoso, siempre fue muy costoso, y yo estaba muy desalentada. Entonces le pregunté si realmente en algún momento se me iba a presentar la oportunidad, porque por supuesto con un libro de este tamaño, de esta cantidad de páginas,
yo ya no me iba a poder arreglar como lo resolví con un libro que tenía 50 páginas. 163 páginas no se resuelven como 50. Entonces yo estaba un poco entre la espada en la pared y dije, sí, ahora tengo una novela con personajes tridimensionales, se sostiene, tiene complejidad, la trama se sostiene, tiene fundamento, pero no, sigo sin tener el dinero. Y José del Carmen Nieto me dijo, sí, por supuesto, una vez que el libro está, la oportunidad aparece. Bueno, efectivamente la oportunidad apareció, el libro se fue autorizado por el rector de la Universidad Nacional del Nordeste y se imprimió en los talleres gráficos de la UNE en Resistencia. Bueno, la oportunidad apareció en papel para Llamaradas de Recuerdos. No me quiero extender demasiado, ya les dije al comienzo de este video, por una cuestión de tiempo y también por una cuestión de espacio en mi teléfono, pero quiero finalizar con estas palabras. Muchas veces escuché decir a los escritores que uno tiene que escribir una primera novela sabiendo que la va a usar solamente para practicar, que la va a tener que descartar porque va a ser espantosa, literariamente espantosa, pero sí un paso necesario para después empezar a escribir otras novelas que son las que uno sí va a publicar porque son las que van a estar bien escritas. Y bueno, yo quiero hacer la salvedad de que en mi caso yo escribí una primera novela espantosa, doblemente espantosa, porque era mi primera novela y porque yo tenía 12 años y estaba escribiendo para adultos, siendo una adolescente, una niña que empezaba la adolescencia, pero que aposté a esa novela y aposté las veces que fue necesario, porque la corregí voluntariamente a los 18 años, me invitaron a hacer una corrección cuando tenía, no sé, 24, 25, y yo sola me di cuenta de que a la novela todavía le faltaba cuando tenía 28, 29 años, y me zambullí a hacer una corrección más profunda. Mi intención era pegarle una cepillada a los detalles, decía yo. Los detalles terminó siendo escribirla de nuevo, pero bien que valió la pena. Y mi miedo, cierro con esto, mi miedo, que era retomar este libro, yo no la quería volver a ver nunca más después de publicada porque tenía miedo de que me pasara lo mismo que me había pasado con la primera versión. De empezar a leerle y decir, de maravillosa no tiene nada, es espantosa, y de esto se hicieron 250 ejemplares, me quiero pegar un tiro porque eso es lo primero que yo pienso. Sin embargo, tuve que revisar el libro en un montón de oportunidades para hacer el libro en PDF cuando vendí los CD libros, para hacer el ebook cuando empecé a trabajar en formato ebook. Era inevitable que yo en algún momento tuviera que reencontrarme con el texto, y la buena noticia es que a pesar de que empezaba a mirarla con temor y decía, ay, es muy básico, es muy simple, después empezaba a cobrar fuerza el argumento y se empezaba a poner más complejo y más interesante, y hasta el día de hoy no tengo nada que refutarle, a pesar de que se nota que es la primera porque Bufeos es más compleja y el juego de las máscaras ni les cuento, pero se sigue sosteniendo a pesar del tiempo. Y bueno, y justamente a pesar del tiempo también quedó un poco como novela histórica, porque la historia transcurre entre los 70 y los 80, así que quedamos allá lejos en el tiempo. Bueno, gente, esto es todo por ahora. Voy a seguir haciendo más videos en este mes aniversario de Llamaradas de Recuerdos. Voy a hablar de mis correctores, voy a hablar de las distintas versiones del libro un poco más en profundidad, de comentarios, anécdotas graciosas, interesantes. Y bueno, me despido por ahora. Que sigan muy bien, sigan cuidándose mucho, y prometo volver pronto con más videos de mi primera novela, que arrancó siendo El sueño de la casa en la India, después fue Yo me llamo Lucrecia y terminó siendo Llamaradas de Recuerdos. Chau, chau.